Ujú. Muy bien. Si alguien tiene algún tema para que podamos comenzar el pensamiento, y nosotros, bueno, dejo abierto para que si hay algún pensamiento para compartir, le damos la bienvenida a cada uno y a los que nos verán luego también. Y tenemos hasta las 11:30 más o menos para que no se nos extienda tanto. Y yo, Hay una parte en el libro de los Colosenses que nos puede ayudar de entrar en una entrada muy importante con el Señor mismo en su propia deidad. Capítulo 1, verso 15. Él es el imagen de Dios invisible, el primogénito de todo o de toda creación, porque en él fueron creadas, en él, quiere decir dentro de él, todas las cosas, y las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y el que es el principio, que él es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todas las cosas tenga la preeminencia. Así yo dejo por aquí esta porción para todos nosotros saber cómo el Señor quiere darnos entrada, porque se ve que la iglesia se unió a él en qué es lo que es él. No es algo que nosotros pedimos para llegar a hacerlo. No somos, porque si la palabra de Dios dice es, lo es. A veces nosotros no pensamos del modo que Dios piensa. Por eso que yo vine con este pensamiento. No lo tenía antes, pero como se ve, es necesario saberlo y entrar. Él es la imagen del Dios invisible. Hay otra parte también habla que él es la imagen de Dios. Siendo en la imagen de Dios, tenemos en el segundo capítulo de Filipenses, pues un libro antes, pues de verlo otra vez así de esta manera. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferirse o robar. Espérame. Era la forma o la imagen. El verso 6, ¿cuál es? Siendo en forma o imagen, la imagen misma.
la forma. Bueno, cuando leemos estos pasajes, eran mis preferidos cuando yo entraba en controversia con los testigos de Jehová en mis comienzos. Cuando dice, no estimó el ser igual a Dios, el ser igual, o tener la imagen, como decía el hermano. Ahora, a mí me provoca un poco de ruido, como decimos, la palabra imagen, cuando Dios es espíritu, ¿ya? En Colosenses, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Pareciera haber una contradicción que un ser invisible pueda tener imagen. ¿Ya? Si pudiéramos definir bien esa palabra, la imagen, porque seguramente personas que verán el estudio después les provocará como una contradicción. La imagen del Dios invisible. ¿Qué se entiende por imagen? Sabemos que Dios no se ve, no se puede ver. Y nadie vio a Dios jamás en Juan 1:18. Nadie vio, no pueden ver, ni los ángeles pueden verlo. Y cuanto más inferior nosotros que a los ángeles que no podemos verlo. Hay mucho pensamiento, uno busca de la escritura. Moisés preguntó de ver su gloria, dije, no puedo verme. Usted no puede ver la gloria de Dios, usted muere. Los ángeles también pueden ver la gloria de Dios, no pueden. Único que hubo, de acuerdo a la escritura de Ezequiel 28, el único que pudo ver a Dios es Lucifer, que se convirtió de ser Satanás. Es un corobino abierto. Él tenía derecho de entrar a lugares que otros no tenían. Entonces, de ahí podemos ver que en Juan, que dice que 1:18, nadie vio a Dios, nadie. El único génito que estaba en el seno. Ahora, la frase seno es muy importante. Cuando usted ama a alguien, de tanto que uno de la familia, uno de los nietos, lo agarra y lo pone en tu seno y lo abraza bien, abracito. Cuando dice, hace algo tan bonito que usted ya se dice, vamos a decir, como hielo se derrame por abrazarlo en tu seno. Pero aquí hay algo más importante. Nosotros somos humanos y tenemos que pensar de acuerdo a nuestro entendimiento. No somos como Dios que piensa y como Dios mire las cosas. Entonces, en el 1:18 dice así, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre. Oh, aquí se cambió el asunto. En el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Aquí tenemos el triuno. Dios, que es espíritu, y el Padre, que tiene familia. Si no tiene familia, no puede ser padre.
Abraham no era padre. Se hizo Abraham porque ya tiene familia, va a tener familia. Dios entró en su vida y puso familia. Entonces el hijo unigénito que está en el seno no estaba pasado, está. Él siempre está en el seno del Padre. Él ha dado a conocer a Dios y Padre en el mismo momento. Entonces la revelación tiene que ser por el unigénito Hijo. Aquí en este libro de Colonicense muestra que el creador es Cristo. Aunque él es la imagen, pero él es el creador. Primogénito de toda creación. Quiere decir, no había nadie sino solamente él. Ve que usted ve en Juan, en las cartas de Juan, usted la trae acá, especialmente el Evangelio, la primera parte del Evangelio, los primeros versos. La escritura dice en el principio, pero cuando va a las letras de Juan, que fue escrita antes del Evangelio, lo que era en el principio, quiere decir antes del principio. La palabra era, es antes del principio. Era y esperando para presentar el principio de cómo es. Y aquí es lo mismo. Lo que era en el principio, la primera de Juan, primer verso. Y el Evangelio de Juan dice en el principio. Entonces la primera de Juan, antes del Evangelio de Juan. Porque lo que era en el principio, era antes del principio y presentó al principio. Y aquí se ve esto, y claro, muy claro para nosotros. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito, antes de todas las cosas, esperando de hacerla. El verbo. No estoy muy claro en la palabra verbo y qué hace el verbo. Gramáticamente ustedes pueden saberlo mejor que yo, porque es tu lengua. Yo no he estudiado tu lengua, no he entrado en la gramática. El verbo y el hecho que el verbo hace es lo que es. En el principio era el verbo. Lo que era antes del principio vino a ser es el verbo que ha hecho. Hay una palabra especial en la gramática que presenta el hecho del verbo. Aquí es. Y viene, porque en él lo sacó de él. La creación salió de él. No es de otra parte, porque él dijo y le sacó de él mismo, dice, que sea, y salió de él. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visible y invisible. ¿Por qué puso visible antes del invisible? Es importante. El invisible fueron creados antes, pero el visible tiene tanta importancia para Dios, porque este Cristo, este creador va a ser visible. Va a ser primogénito. Va a ser visible. Entonces, para Dios, el visible es más importante que el invisible. Por eso que lo puso primero. El Espíritu de Dios lo puso primero. Esa es la palabra de Dios. No es porque Pablo habló o no habló. No importa quién habló. El que es importante es que Dios se soporta lo que él dice y apoya lo que él dice y siente dentro de lo que él dice. Y nosotros cuando cogemos la escritura, no, por medio del Espíritu, lo que él ha testificado, entonces será revelado dentro de ti. Lo que es oscuro viene a ser luz.
el mundo dice así, es algo importante de ir siempre a la escritura y mirar atrás. Dice, en el principio, pero tenemos algo que era antes del principio, lo que era en el principio. Allá en el principio y allá lo que era antes del principio, y se hizo el principio, trajo el principio, creación a la vista. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo sacó de sí mismo, aquí vemos. Lo sacó de sí mismo. Hermano, ¿Qué fue? cuando aparece allí en el Juan 1.1, dice, en el principio era el verbo. Y la traducción para verbo es palabra. El verbo es la palabra en acción. La palabra en acción. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, cuando vemos que Dios es invisible, pero Dios, el verbo estaba con Dios, o la palabra estaba con Dios. Dice que en el verso 3 que todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando entendemos el verbo, entendemos, o sea, cuando hablamos del verbo, entendemos que el verbo es la palabra. La palabra. Y si vamos al Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, vamos al principio, dice, allí en Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene la acción del verbo, la acción del verbo. Y dijo, aquí está la palabra en acción, el verbo en acción. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Todas las cosas por la palabra fueron hechas. Es la palabra en acción. Es Dios por su palabra, que es el verbo. Y aquí hay, tal vez esto sea profundo y a veces que no se puede entender. Y como dice Primera de Timoteo, creo que es 3:16, donde dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquel verbo, el verso capítulo 1, verso 14 de Juan capítulo 1, verso 14, dice, aquel verbo se hizo carne. La palabra se encarnó. La palabra tomó un cuerpo. Porque la palabra era Dios. Como dice ahí Juan 1.1. Y el verbo era Dios. Están intrínsecamente unidos allí, estrechamente unidos. Está Dios, el verbo. Dios y el verbo, estrechamente unidos. Y está el espíritu del verbo, también. El espíritu del verbo, el espíritu de Dios, allí estrechamente unidos. Está la Trinidad allí. Está la Trinidad allí. Y cuando el texto que ha leído en Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible. No es tan solo la palabra del Dios invisible, sino que Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí está la importancia del verbo. Aquí está la importancia de aquel verbo que se hizo carne. Porque aquel verbo se hizo carne es la palabra y es la imagen del Dios invisible.
donde el texto que ha leído en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la palabra forma, que mencionó nuestro hermano, que es semejante a la imagen, ¿ya? La palabra forma es del griego morfé, que significa que reúne todas las cualidades y todos los atributos de Dios. Tiene todo lo de Dios, no le falta absolutamente nada de Dios. Es igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, y la palabra siendo es un presente continuo, fue, es y será igual a Dios, o tiene toda la forma de Dios, siempre, antes, ahora y después. Luego dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó o se vació a sí mismo, tomando, mire, aquí la palabra forma es idéntica a la anterior, tomando forma de siervo, porque no tenía las cualidades de un siervo, no era siervo, no era creado, porque si hubiera sido creado, hubiera sido un siervo. Los ángeles son seres creados y son servidores de Dios. Los hombres, seres creados, servidores de Dios, ¿ya? Porque todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, aún la limpió para el día malo. Ahora, dice, tomando forma de siervo, donde va a tener todas las cualidades de un siervo, todas las cualidades, toda la forma, y la palabra es la misma, el morfé, todas las cualidades y atributos de un siervo. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Luego, estando en la condición de hombre, aquí el verbo encarnado toma forma de siervo, se despoja de la deidad. Es como cuando un rey se quita todas sus vestiduras reales y se viste de un lacayo, de una persona del vulgo, del pueblo, para caminar entre el pueblo, para conocer al pueblo, para saber las necesidades del pueblo. El rey que abandona el palacio. Y permítanme este ejemplo, donde dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Toma forma humana. El verbo, la palabra hecha carne, la palabra hecha un siervo, ¿ya? Y, y habita entre nosotros. El verbo se hizo carne. El verbo se hace carne, se hace presente. Y a ver, está Juan 1:1, Juan 1, donde nos habla de la deidad del Señor Jesucristo. Está Colosenses 1, que nos habla de la deidad del Señor Jesucristo. Está Hebreos 1, que nos habla de la deidad del Señor Jesucristo. Porque Hebreos 1, y con esto Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el hebreo, en el griego, perdón, nos ha hablado en Hijo, en aquel verbo encarnado, nos ha hablado en Hijo.
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está el verbo en acción, por quien asimismo hizo el universo. Y luego dice el cual siendo, aquí está el presente continuo de nuevo, siendo el resplandor de su gloria. Es como el sol que alumbra y que nos entrega la luz y que nos entrega el calor. Podemos saber que es el sol por su luz y calor. Podemos saber que es Dios por su presencia, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí aparece otra vez la palabra imagen. Yo pensaba que el hermano Fares iba a tomar esta palabra aquí. La imagen misma de su sustancia. Sustancialmente, Cristo el Señor es la imagen de Dios. Eso quiero compartir. Y el otro libro donde se menciona la deidad es en Apocalipsis capítulo 1. Ahí se habla también del Dios encarnado. Podemos ver también en Isaías cuando dice, yo soy el primero y el último. 3 veces en Isaías. Y 3 veces en el libro de Apocalipsis él dice lo mismo, yo soy el primero y el último. Como dijiste, yo tengo la translación de el señor Darby, la Biblia, que él trasladó para él mismo. Y ese puede tenerla, pero en inglés, no en español, porque todavía no está trasladada al español. Dice en este verso de Hebreo 1:1, él es en estos postreros días nos ha dado o hablado por hijo. Quiere decir, Dios habló él mismo por hijo, por ser hijo. Nosotros no tenemos miedo de ver que él vino a ser hijo. Esto nos da el entendimiento, el Espíritu de Dios nos da el entendimiento por medio de la Escritura. Tenemos aquí delante de nosotros la palabra encarnada y la palabra escrita. Es la misma. Es la misma. Aquí en revelación escrita, allá en revelación de vida. En él está la vida. En él está la vida. Y fue en la primera de Juan, fue revelada la vida, la palabra de la vida revelada humanamente, humano. Así dice en la primera de Juan. La palabra dice así, para que el verbo de vida, tocando al verbo de vida, verso 1, el fin del verso 1, porque la vida fue manifestada, la palabra de vida encarnada y la palabra de vida escrita. Aquí está la Biblia. Hay una parte que dice que la Biblia es la palabra de, no es solamente la palabra de Dios, lo que está escrito es Dios. Dios está escrito. ¿Cómo que Dios está escrito? Bueno, a Romano 11 dice así. Romano 11 dice, muy temprano, versos tempranos, el Romano 11, déjame verlo, dice así. ¿O no sabéis qué dice a Elías la Escritura? La Escritura dice, Dios habla, la Escritura habla. ¿Ve lo que es? La Escritura habla. ¿Cómo invoca a Dios? Y después verso 4, porque ¿qué es lo que dice la divina respuesta? La respuesta tenemos en la Escritura, es divina, quiere decir Dios mismo. La Escritura es Dios mismo. Como dice el Señor, muchas veces dijo a los judíos, escrito está,
ella habla de mí, la escritura habla de mí, porque la escritura es yo, dice el Señor. Él vino a ellos por medio de palabra, enviada por medio de los profetas, escrito está. No sabéis la escritura porque ella, escudriñad la escritura porque ella habla de mí. La escritura habla de Dios, porque Dios está hablando. La escritura es Dios que está hablando. Entonces tenemos una gran revelación. Es que nosotros que no podemos entrar, es mucho para nosotros. Somos creados. Oh, tenemos inteligencia. ¿O acaso nuestra inteligencia más inteligente que Dios? ¡Qué tonto! ¿Quién dice eso? Los tontos. Creados, hechos del barro. Él nos dio inteligencia para dependerse de Él. Mire, si vamos a encontrar, hacer encuentro entre nosotros y Adán en el principio, Adán tiene una inteligencia, Dios puso esa inteligencia en él. ¿Y cuánto gozó Dios de ver la inteligencia que Él puso en él, dando los nombres a los árboles, el fruto, los animales y sus nombres? Es inteligencia ese. La gente no cree en eso, pues no crean. No importa, no crean. Pero Dios goza de ver lo que Él ha hecho. La inteligencia en el hombre está funcionando normal, de acuerdo a Él. Entonces, para nosotros, la inteligencia que Él nos dio para poder confiar en Él y lo que Él va a presentar más luego. Adam no vio esto. Para Él eso era total. Olvidó la palabra que dice: frutaos y multiplicaos y llenáis la tierra y dominar todo. Los pájaros, los peces, los animales. Olvidó esto. Usted no está puesto eso y todo es para todo. No, hay avanza, hay un avance. Hay futuro, que usted va a estar envuelto en el futuro. Muy bien. Esta es una parte para nosotros. Somos como Adán. No podemos ser más. Pero Dios vino a ser el segundo Adán. El segundo hombre. En la primera de Corintios, capítulo 11, habla del primer hombre de barro, el segundo hombre es el Señor, Jehová de los cielos vino. Es el segundo hombre. Vino a ser el segundo hombre Jehová. El verbo encarnó de ser visto. Y él es mismo Jehová que era invisible. Y se encarnó. Entonces, lo más seguro y lo más sano que podemos ver, como el hermano Patricio dijo, de primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Otra palabra, indudablemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Segunda parte, justificado por el Espíritu. Quiere decir, la palabra del Espíritu, lo que habló el Espíritu, que es Dios, justifica que Jesús es el Dios viviente, vino hecho carne, el verbo hecho carne, y habitó con nosotros, los humanos. Emmanuel, ¿qué quiere decir más? Emmanuel, Dios con nosotros, vino y encarnó con nosotros como nosotros. Por propósito, Él tiene propósito. Nosotros no supimos en aquel tiempo el propósito, pero ahora, después que somos salvos y mirando la palabra de Dios, vimos el propósito por qué Él vino a ser hecho carne. Para remover la muerte que está delante de Dios. Porque Dios no ha creado muerte, no ha creado tiniebla, porque la tiniebla estaba sobre la tierra. ¿Acaso Dios crease tiniebla? No.
vino tiniebla. No nos habla, pero tiniebla está dominando sobre la tierra y la tierra está destruida. ¿Por qué? No podemos ir allá. Hay dos partes entre el verso primero del capítulo 1 del Génesis y el verso 2. Hay una distancia larga. No se puede tocar. No sabemos qué decir. Los hombres de ciencia tratan de, mire, estos dos versos basta y sobrebasta la ciencia. Dios no crea nada en alboroto, desordenado, nada. Porque no él es desordenado. Yo hago cosas desordenadas, pero no es él. Todos los humanos hacemos algo desordenado, pero él hace algo ordenado, perfecto como él. Muy bien. Para eso, tenemos el Señor aquí. La vida fue manifestada y probarse lo que dice el apóstol Pablo a lo de en el capítulo, pienso, 19, cuando él estaba en Atenas y vio todas las imágenes y los templos que tiene y se presentó un asunto muy hermoso. Dice, ¿por qué ustedes adoran a un Dios que piensan que el Dios que ustedes no conocen y tienen a un templo que no saben qué están ustedes adorando? Yo vengo a ustedes a decirle de que este Dios que ustedes no conocen y no saben quién es, yo los conozco y lo voy a presentar. Que Él no necesita nada de nosotros. No necesita nuestra adoración. ¿Que acaso añada algo a Dios? Mi adoración y la tuya. No, no añada nada. Más le quite. Pensar de añadir. Él no necesita nada de nosotros. Ni nuestra adoración, ni nuestra alabanza, nada. Él es sobre todas alabanzas. Entonces le dice, ese Dios que Él da vida y da todo a nosotros, todo lo que nosotros y tenemos de Él. Y en Él existimos, vivimos y movemos, porque Él es la vida. Sin Él no hay vida, no existe, no puede estar, no puede venir a mí a ser. Entonces, así es. Aquí vimos esto en este parte que acabamos de leer en el Colonicense, en Timoteo, la primera, capítulo 3, verso 16, y así, más escritura. Nos está diciendo la escritura es Dios habla, es su voz, su palabra. Usó a los discípulos, usó a los profetas como su voz para darnos de entender. Yo quiero a los humanos porque son visibles. Para mí más importante que lo invisible. ¿Acaso los ángeles van a ser herederos de Dios? Nunca. Lo que va a ser herederos somos nosotros. La herencia de los santos, dice en el capítulo 1 del libro de Efesios y verso 19, creo. La herencia de Dios en los santos. ¿Cuál es? Dice. ¿Qué es la herencia de Él en los santos? Cuando el apóstol, orando por ellos, oró por ellos y después llega el 1:18. Alumbrando, el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al cual Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es? Vamos a preguntar, ¿qué Dios va a heredar? Nosotros estamos herederos, somos herederos, coherederos en Cristo, con Cristo. No hay cambio, no va a ser cambio. Ahora, ¿qué Dios va a heredar en eso? ¿Qué es la herencia de Dios? Nosotros hablamos muchas cosas de nuestra herencia.
Vamos a heredar el cielo, el reino con Dios, el reino del Padre. Pero ¿qué es la herencia de él? ¿Qué heredará Dios? Es pregunta para mí, para ustedes, todos nosotros. La imagen de Dios, él va a tener hijos tal como el hijo, la misma imagen. Todos ellos tienen un solo imagen. Romanos 8:29. Claro que sí. Claro que sí. Esa es la herencia del Padre. El reino del Padre es diferente del reino de Dios. Porque el reino de Dios habla de dos cosas, el reino de Dios y el reino de los cielos. Él quiere decir Dios domina. Pero el reino del Padre, el Padre tiene hijos, el primogénito entre el medio de los hijos. Y por eso este verso, esta parte que nosotros leemos en Colonicense dice, y es el primogénito de los muertos. Él ocupa siempre la primacía, si es la palabra correcta que estoy hablando. ¿Por qué, hermano? Una pregunta. ¿Y por qué aquí se le llama el Padre de Gloria? Aquí le llaman el Padre de Gloria, porque ellos están en gloria, estos hijos. Todos son glorificados y Él es el Padre de esta gloria. Quiere decir, Él la engendró antes de venir de su propia persona como Padre. Nosotros no vamos a entender mucho en estos momentos hasta que podemos entrar y meditar en estas palabras y ver más versos. Nos conecta al Padre de Gloria. Quiere decir, de Él mismo engendró aquella gloria para estos hijos. Ahora, Cristo es el Señor de gloria. Jesús, el Señor, es el Señor de gloria. Es el Señor de aquella gloria. El Padre es el Padre de gloria. Y el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, es el Señor de aquella gloria. Él es el Señor de aquella gloria. Mire que son el triuno, no se puede partir. No se puede partir. Cuando usted toca el triuno, usted toca al Padre por medio del Hijo que te trajo al Padre, pero quien te pone delante de esta presencia es el Espíritu que se llama el Espíritu de gloria. Tenemos estos tres puntos: el Padre de gloria, el Señor de gloria y el Espíritu de gloria. Hermano, es el, me permite, en Romanos 8:29, y no me voy a salir del tema, ya voy a... No, habla. Dice, porque a los que antes conoció, nos miró desde la eternidad, ¿ya? Y también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Hijo es hecho a la imagen de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Es la imagen del Dios invisible, y nosotros seremos hechos a la imagen, conformes a la imagen de su Hijo. Vamos a tomar la forma de la imagen. La forma de la imagen. ¿Ya? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito, el Señor no es primogénito sino hasta que va a la cruz, porque antes era el unigénito. Antes de la cruz es el unigénito. Después de la cruz es el primogénito, porque es el primero entre muchos hermanos. Y por eso que por eso que dijo el primogénito de los muertos. Cuando resucitó, vino a ser primogénito. Ya. Y después todos los que estamos en Él somos hechos conformes a la imagen de Él. Y vamos, Él es el hermano mayor. Y vamos, el que nació primero. Exacto. Él es de la familia. El que nació primero, ese nacimiento de los muertos. Nosotros vinimos a ser parte de la divina persona de su resurrección. No ninguna parte nosotros tenemos
en su imagen cuando era el Hijo del Hombre caminando en Jerusalén y Galilea. No tenemos ninguna parte. Ninguno tiene parte. Es el único hijo. Lo declaró. Y Por ya eso está. la resurrección es importante, porque si no, nuestra predicación es vana. Completamente. Pero qué hermoso el Señor. Nosotros que no éramos nada. Ahora el otro texto, el 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Esto es ya cuando nosotros hemos nacido, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, porque vamos a compartir su gloria, la herencia de gloria, en la glorificación. Y eso lo dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 7. Primera de Corintios 2, 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El Padre de gloria, tenía oculta esta sabiduría, la manifestó ahora para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y aquí en la única parte, el único texto en el capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 8, donde se menciona este título para el Señor Jesucristo, el Señor de gloria. Es la única parte de la Biblia que aparece. No, también en Santiago. Usted dice Santiago, pero él es Jacobo. ¿Cómo que le cambiaron el nombre? Le hicieron latino. Él es judío. ¿Ya? Jacobo dice también. ¿A dónde dice? ¿Por qué tenéis la fe de nuestro Señor Jesús, el Señor de gloria? Dice en Santiago. Okay. Creo capítulo 2. Capítulo 2, verso. Gracias por corregirme. El verso 1. Ya, pero aparece. Aquí dice glorioso. Glorioso. Claro, en español, pero yo tengo, porque es que como yo leo otra lenguaje, presenta diferente. Ahora, vamos a ver qué dice Darby de este verso. Yo tengo la versión de Darby, tengo una Biblia de Darby en inglés. Yo también tengo en inglés, no tengo en español. La voy a decirle a Patricio que me la lea, porque yo no leo inglés, pero... Dos. Dice así, vamos a sonarla. Our Lord, nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria, dice aquí, en Darby. Es el Señor de gloria. Estoy leyéndolo. The Lord of glory. The Lord quiere decir el Señor. Sí. Glory, gloria. En otra lengua lo mismo, el Señor de gloria. Entonces, es necesario, tenemos el Padre de gloria, el Señor de gloria y el Dios de gloria, el Espíritu de gloria. Todo esto porque Él se encarnó y el Verbo fue hecho carne. El Dios de la gloria, perdón, disculpe que le interrumpa, el Dios de la gloria aparece en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 2. El Dios de la gloria, dice, apareció a nuestro padre Abraham estando aún en Mesopotamia. Ese es Estefanos cuando habló. Sí, tenemos el Dios de gloria, el Padre de gloria, en Efesios 1:18, y el Señor de gloria, en Primera de Corintios 2:7. Y tenemos también el Espíritu de gloria en una de las epístolas
Yo no sé dónde está. Mi mente, yo lo he leído muchas veces. Interesante Yo eso. me fascino cuando encuentro a veces unas cosas como este Padre de Gloria y encuentro con el Hijo de Gloria y me fascino de buscar y me vengo y digo, oh, el Espíritu de la Gloria. El Espíritu de Gloria vino a morar en nosotros. Nos convirtió el Espíritu de Gloria. ¿Qué nos convirtió? Vino para convertirnos. Vino a tocarnos y convertirnos. Y poner en nosotros espíritu de hijo para llamar Padre. Es el Espíritu de Gloria. Oh, qué grande viene el día futuro. Qué glorioso Dios con este día futuro. Oh, ahora no somos nada. No se ve qué vamos a hacer, pero cuando Él venga, seremos tal como Él. Lo veremos cara a cara, tal como Él está. La iglesia, algo tan importante, la iglesia no es Israel. Nada escrito para Israel pertenece a la iglesia. Todo el Viejo Testamento escrito para ellos. Y mucha parte del Nuevo Testamento, en los evangelios, en Mateo, en el principal, hasta el 12, terminó para ellos. El 12 y el 13 ya empezó para todo el mundo el Señor Jesús. En Mateo. Y así también en los demás evangelios. Él vino los suyos no le recibieron, terminó el asunto con los suyos y cambió el verso. Pero todos aquellos que le recibieron, que todo donde sea, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu de Dios vino para hacer esta obra, para honrar a Cristo, porque la obra de Cristo nadie sabe honrarla como el Espíritu de Dios. Nadie jamás. Todos nosotros hablamos parte, conocemos parte, pero cuando viene el completo y vimos lo que es completo por medio del Espíritu de Gloria, oh, qué tontos. A veces hablamos cosas muy débiles de nuestro Señor, muy débiles, de acuerdo a nuestro tamaño. Tamaño mental o tamaño pensativo. Así es. Los hermanos, hermano Ronnie, hermano Iván. Yo tengo una pregunta, hermano, sobre lo invisible a lo visible. ¿Se refiere también a lo mismo que está en Génesis 1:26? Cuando dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿se refiere a lo mismo? Hermano. Hablando sobre lo visible e invisible. Entonces, dice así, haramos el hombre a nuestra imagen. ¿Qué vemos? Él es la imagen del Dios invisible cuando estaba aquí. Cuando era visible. Cuando él es humano. Se humanizó. El verbo se humanizó. Cuando estaba humanizado, humano, Pablo habló. Dijo, este era ya. Y la creación tomó de él la potencia de existir. Y cuando el hombre fuera creado, Dios estaba hablando en sí mismo, lo haremos en nuestra imagen. Esta imagen que está dentro de mí, que es el Hijo. El Hijo. ¿Ya? Lo hago a la aparición de mi Hijo. Y por eso cuando vino el Señor, vino humano como nosotros. Igual, duerme, cansado, tiene que lavar, tiene que el madre cogerlo y ponerlo sobre su pecho. Igual, es el mismo imagen misma. Y él es el misma imagen de Dios invisible. Este visible es el imagen de Dios invisible. Entonces, se ve que Dios tenía lo invisible segundo y el visible es primero. Y parece este verso
atrajo a Satanás de ser Satanás, de caer. ¿Cómo debe ser lo visible antes del invisible? Nosotros antes, ellos no existen, acaban de existir. Y son de barros y inferiores. Y tú le diste reinos. A nosotros no diste reinos. Estoy hablando en esta manera, parece como Satanás se accionó. Nosotros somos poderosos, potencia nosotros. Tenemos gloria. Este no tiene nada. Ese es de barro. Acabamos de verlo, barro. Tú lo sacaste del barro. Y lo das toda la gloria que existe acá. Por eso estaba celoso. Y cayó por ser celoso. Cayó por se caprichó. Yo seré como Dios, porque yo tengo potencia. Satanás era un ángel, tiene gran potencia. Poderoso. Es querubín. Dice querubín abierto. Era que volaba sobre la gloria. Él ve algo que otros ángeles no ven. Los demás querubines cierran sus alas y no quieren ver, porque es grande la potencia de la gloria de Dios. La puede destruir. Ellos cubrieron y volaron uno atrás del otro diciendo: santo, santo, santo. ¿Quién puede ver esta santidad? Nadie. Pero aquel querubín tenía el derecho de ver. Y por eso que cayó. Caprichosamente, orgulloso de sí mismo, glorificó a sí mismo, viendo que él es más superior que todos los demás. Él será como Dios. Y cuando puso eso en su inteligencia y ser, cayó como un relámpago. Dice el Señor: yo he visto a Satanás cayendo como un relámpago. Señor, mira, ahora para decir a aquellos contradicen al Señor Jesús, dice: yo he visto a Satanás cayendo como un relámpago. Lo vio. Él creó a Satanás de una belleza que no hay otro ángel igual. De un poder no hay otro ángel igual. En un lugar que no había otro ángel de estar. Sobre el monte santa de Dios, el monte de fuego, caminaba él. Ezequiel, la profeta 28. Isaías 14. Los dos hablan de él, la potencia, pero porque él estaba celoso de ver los visibles más superior que a lo invisible, porque los arcángeles no pueden llamar a Dios Padre. Y nosotros somos los que pecadores, éramos malvados, desgraciados, nos cogió del barro de la basura a su seno, Padre. ¿Por qué? Porque Cristo fue resucitado de los muertos. Él nos hizo hermanos de él, de la misma naturaleza divina de hijos. No es nuestra aparición ahora en este barro que somos. Era más jovencito yo y ahora estoy viejo, como mirando a mi rostro, tal como ustedes, cada uno. Así es. Entonces, somos no es parientes, son asociados en su naturaleza divina. Pedro habla de eso. La segunda de Pedro, capítulo 1. Vinimos a ser asociados de la divina, de la naturaleza divina. El capítulo 2 habla, del capítulo 1, la primera de Pedro habla y la segunda de Pedro habla. Participantes, llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído la corrupción. Mire, queridos, nosotros éramos la corrupción misma. La corrupción éramos mismos. Nos transformó. Acabamos de leer en el primer verso que acabamos de leer, en el capítulo 1, verso de la Colonicense. Y si no leemos antes unos versos, dice: él nos trasladó. Nos trasladó
del reino de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. ¿Y cómo hizo la traslación? Primero tuvo que sacarnos de la tiniebla. La muerte de Cristo nos sacó de la tiniebla. Aquellos que confían en aquella muerte ya son trasladados, removidos y trasladados al reino del Hijo de su amor. Entonces, ahí presenta al Hijo de su amor, quien es el capítulo que acabamos de leer en la Colonicense. Él nos dio de nacer de nuevo, dice Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 1 y verso 3, también dice lo mismo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesús de los muertos. Este capítulo 1, verso 3. Y este capítulo 1, la segunda, y el verso 3 y 4, nos habla de decir, para ser participante o socios de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, habiendo huido o escapado o salido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, por deseo, por deleite. El hombre deleite de hacer el pecado, el deleite. Esa es la deleite no me quita eso porque es mi vida. Quieres tomar la botella, esa es mi vida, yo no puedo quitarla. Es mi vida, yo vivo la botella. Wow. Qué bueno, qué malo digo. La botella es mi vida. El otro es diferente, cada uno tiene su propio deleite. Uno deleite de matar gente. Es su religión, su deleite. Deleite en un Dios que mata, asesino. Y otro, ladrón. Hay millones de cosas, no podemos contarlas, no debemos contarlas porque gracias al Señor Él nos rescató. Él entró a la muerte misma. Él entró a la tiniebla. Él cogió lo que es maldito que cada uno de nosotros y conforme a su amor nos se vistió de nosotros sobre la cruz. Por eso que dice maldito todo aquel que está colgado en el madero. El maldito se murió. Hecho sobre la cruz se murió. Qué bueno, pero Dios levantó a un hijo de los muertos. El Hijo de Dios, la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda la criatura que en él salió, por él salió y para él salió, para que él domina todo. Vino a ser pecado. Oh, por tal, qué amor, qué tal manera que Dios amó a los seres humanos. Nosotros no podemos amar uno al otro así. Y somos humanos. Tampoco podemos amar a nuestros hijos de la manera que Dios nos amó. Ya solamente piénselo así. ¿Cómo Él me amó? ¿Es que Cristo vino a ser el pecado mismo? ¿La tiniebla misma? ¿Cómo puede ser? ¿Acaso Dios del cielo lo juzgó? No. Dios estaba con él en la cruz. Porque este humano Dios vino a ser este humano. Es el Hijo. Dios que habló por Hijo. Y este que estaba hablando ya está crucificado. Delante de nosotros estamos mirando ahora en nuestro corazón hacia la Escritura, lo que él dijo. La Escritura habló. Y nosotros estamos presentando lo que la Escritura habló. Que cada verso parte de la Escritura, si lo unen, de que el Señor completó sobre la cruz. Es algo, ¿qué amor? ¿Por qué me amó? ¿Por qué? Y Señor, yo no amo a mí mismo. A veces yo me miro y digo, Señor, yo no amo a mí mismo. No quiero amarme.
odioso. ¿Cómo uno puede amar a Dios? Dice, no, yo te amé. Y yo sé que tú eres odioso. Y yo te busqué por ser odioso, para lavarte con la sangre preciosa que derramé por ti. Cada individual puede apropiar de eso. Ahora, después que ya pasó la muerte, ya no está más. La sangre fue derramada. Ahora Él resucitó y me resucitó con Él. No solamente pagó, ¡qué bien! La deuda terminó, ya no, nadie puede hablar. En el Antiguo Testamento, cuando uno empeña su casa y no puede pagar, la casa se va. Y cuando se va a la casa, viene el deudor o el fiador y tiene el título de que la casa ya está entregada al fiador y clava el título en la mitad de la ciudad. Ya está cancelada porque la casa es pagada, ya vuelta al dueño que la vendió porque lo que compró no pudo pagar. Y Cristo en la cruz estaba clavado el título de tu salvación, el título de apropiarse de Dios está clavado sobre la cruz y pagó. La sangre lavó los pecados, la muerte sobre la cruz canceló la cuenta. Dios con brazos abiertos corrió hacia usted, hacia mí, hacia los oyentes, hembras, varones, jovencitos y viejos. Abrazó, venid a mí, tú eres mío, te compré una paga que no se puede pagar. Imposible. Dios fue hecho carne y terminó sobre la cruz. Y eso no terminó así, pero al tercer día lo resucitó. Y no solamente Él, nos resucitó con Él. Efesios capítulo 2, nos resucitó con Él. Nos dio vida con Él. Estábamos muertos en pecados, nos resucitó con Él. Nos hizo sentar con Él en lugares celestiales donde Dios domina. No en este mundo. Él está en control sobre todo, sabiduría y poder, pero ser participante de la divina naturaleza es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él dice, aquel día cuando resucitó de los muertos, el primer día de la semana. Es el primer día de la semana. Cuando Dios dijo el primer día de la semana, ¿qué dijo? Sea la luz. Primera cosa salió de su boca, sea la luz. El primer día, primera cosa salió de su boca, mi Padre es su Padre y mi Dios es su Dios. Vaya a decir a mis hermanos, ellos no sabían eso. Nosotros los creyentes, a veces cuando llegamos a creer al Señor primero unos días, no sabemos que Dios es nuestro Padre. Hasta que Él mismo, el Espíritu del Hijo, nos empieza a ayudar a ver, mi Padre es tu Padre. ¿Qué posición? Nos trajo a una posición divina. Por eso que el hermano, yo digo así porque estamos hablando, vamos a hablar la verdad porque no vamos a escondernos, somos desnudos. El cristiano tiene que ser desnudo delante del mundo entero. Adentro, lo que está adentro está afuera, y lo que está afuera está adentro. Todo lo mismo, no hay diferencia. Cuando nosotros hacemos errores o falta muy grave, peor que los pecadores del mundo, Él me mira y tú lo miras. Y tú te sientes dolor en tu alma, dolor en tu espíritu, pero el amor que Él te amó y tú lo ofendiste. ¿Y sabe qué? Él pone los brazos. Ya hablé con mi Padre por ti, porque tú eres hijo también como yo, dice el Señor. Como dice abogado, tenemos con el Padre. Paracletos, como el Espíritu a mi lado y el Hijo al lado del Padre, para mi lado, para tu lado, hermano y hermana. Qué grande este
esta palabra de Dios, Dios habla. La escritura, Dios habla. Si en el principio el verbo se hizo, la palabra se hizo humano, se humanizó, ahora el Espíritu trajo la palabra escrita que nos habla y nos hace de ser como el Hijo que está sentado a la diestra. Y por eso que vuelvo al verso que leemos en el principio, verso 7, capítulo 1 de Colosenses. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas en Él subsisten. Mira al cielo. A la noche cuando va ustedes donde viven, puede que vean el cielo y las estrellas, mejor que tengamos acá. En el desierto se va mucho mejor. Todo esto subsiste en Él. Yo no puedo entender. Ni mejores que yo, miles de personas, millones de personas más sabios que me pueden medir a mí mi inteligencia 100 veces en su pensamiento en un momento. Ellos miran y no pueden entender. Eso es muy grande para entenderlo. Matemáticamente no se puede entender. De todas maneras no se puede entender. Científicamente tampoco. Subsisten en Él. Y usted y yo subsistimos en Él. Y los ángeles subsisten en Él. Oh, eso sí es muy grande, hermanos. Ahora vengamos al 17. Y el 18. Y es en la cabeza. Es lo que subsiste en Él. Todo lo que se ve y no se ve. El caído y lo que no es caído. El que va a ser condenado, lo que no va a ser condenado, aquel que va al infierno y aquel va a entrar a la gloria, todos subsisten en Él. Aquel para ser juzgado y aquel para el otro para ser glorificado. En Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Qué bueno. Ahora, la iglesia, mi hermano y mi hermana, si no la palabra de Dios nos está hablando desde el principio, cuando Dios creó el hombre y la mujer, aquí están, delante de nosotros. Harán todo para él, pero él estaba solo. Tuvo que ponerlo de dormir y sacar una costilla dentro de él y puso dentro del barro nuevo y hizo la hembra tal como Adán, pero hembra tiene unos órganos diferentes, porque hembra va a ser la madre de todos vivientes. Él ordenó que se multipliquen. Y así es. Vino la iglesia. Él es la cabeza, él es el primero, Adán. El segundo Adán. El primer Adán, y la primera hembra, Eva. El segundo Adán, el Señor del cielo, y la segunda hembra era la iglesia. No es Israel. Israel vino más luego. Y la iglesia antes, en los tiempos antes del pensamiento de la creación. Acabamos de ver lo que oímos, lo que los hermanos hablaron y estamos hablando. Antes del principio, la imagen de la iglesia fue creada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando murió, se levantó y ya tiene una iglesia. Y la iglesia fue hecha tal como Él. ¿Cómo el Señor vino a ser humano? Por el Espíritu Santo. Y la iglesia, ¿cómo puede ser la esposa del Cordero? Por el Espíritu Santo. El Dios de gloria. El Espíritu de gloria. Esa es su obra. Qué bendito trae uno.
Uno desea de hacerlo, hace el plano, el otro conforme a él vino, completó el plano, y el otro fabricó lo que completó el plano. Ya es completo, vino a fabricarlo y entallarlo en una distancia sobresaliente, no se puede contar. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Más que ángeles. Veremos mañana cuando entramos a la gloria. El Padre de gloria. Él verá hijos, él tiene hijos mucho más que los ángeles. Trajo el hijo. Esa es la esposa. No tiene pueblo, el pueblo es diferente. Jerusalén celestial y Jerusalén terrenal. Nosotros somos los hijos de gloria. Los hijos de la gloria. Por medio del Espíritu de la gloria. Ellos son diferentes. Israel diferente. Va a ocupar diferente lugar. No como nuestro. La iglesia era la primicia de los pensamientos de Dios antes de crear cualquier cosa. Porque el Hijo estaba ahí. Acabamos de ver en este capítulo. La imagen del Dios invisible. El primogénito. Porque resucitado de los muertos fue dado el título la primicia. Y cuando antes de ser resucitado era Jehová, el unigénito. No hay otro, no puede ser. Ese es Jehová total. El que dice que no, pues el infierno. Yo te digo, usted me va a ver un día en aquel cielo diciéndote, mire, te dije, yo soy testigo contra ti, te dije que él es el Jehová encarnado y tú rechazaste. Bueno, merece de ir allá. Por eso que dice el Señor, no viene, la palabra de Dios no viene en vano. No habló el Espíritu en vano. No sabéis, dice a los primeros capítulo 3 de los Corintios. ¿No sabéis que nosotros vamos a juzgar al mundo? ¿Cómo vamos a juzgar al mundo? Esta cosa tan pequeña en la iglesia no sabe juzgar. ¿Y cómo va a juzgar al mundo? Vamos a juzgar al mundo, mis queridos. Y vamos a juzgar a ángeles. Vamos a juzgar también. ¿Por qué? Sepa bien que cada tentación te cayó o una idea te vino, no vino de ti. Vino de un principado, potestades alrededor tuyo para hacerte caer. Y puede ser que te caíste. Y el Señor te levantó. Y abogado estás con el Padre. Él tiene con el Padre. Él es nuestro abogado. Reconciliador con el Padre. Jesucristo el justo, y Él es nuestra propiciación. Quiere decir que la sangre que fue derramada está delante de Dios siempre. Eterna. Una sangre eterna. El pacto de la sangre eterna, capítulo 13, en hebreo. Habla mejor que la sangre de Abel. Mucho mejor. Superior. Si Dios aceptó la sangre que Abel ofreció, cuanto más la sangre de Cristo, que Dios mismo se encarnó para hacer la ofrenda. Habló en el libro, acabamos de terminar el libro de los números, también habló de las ofrendas, pero el libro de los Levíticos. Vimos las ofrendas superiores y Cristo es superior a todo esto. Y la imagen del Dios invisible. En él subsisten todas las cosas. Los invisibles, lo que es invisible. Ese es el menor. Hi. Hola. Muy bien. Mis queridos hermanos, la iglesia quiere ser parte con él. Es la esposa. Es muy interesante, ¿sabe, hermano? Porque lo invisible se vino a ser visible. Y aún para nosotros, Dios quiere que sigamos creyendo en el invisible, no en el visible. Porque el Señor Jesús les dijo, bienaventurados aquellos que me han visto, pero nosotros somos más bienaventurados que no lo hemos visto.
pero Él quiere que nosotros sigamos creyendo en el Voy a hacer visible. mini. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque vimos ahí justamente, mi amado hermano, en el Génesis capítulo 1, 26, que estuvimos leyendo. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿A qué se refiere hagamos? Porque habla de varios. Se refiere a la Trinidad, Claro que sí. ¿verdad? Porque Pero aquí, Dios es... Si usted habla de matemáticas, tiene que ir al original. Tiene que ir al original, la lengua que habló. Nos vino a nosotros, el cambio de la lengua a veces tiene debilidad. Porque hay cambio de lengua a otra y depende del que haciendo la obra de la translación, cuánto pensamiento tiene, qué talle de pensamiento él tiene. Con esta palabra que él oyó, ¿cómo va a trasladarla? Dice en el principio, para Elohim. Elohim termina en him, quiere decir más que uno. En plural. Eloi, uno. Elohim, más de uno. ¿Sí? Terminó en Elohim. Entonces, Elohim es más de uno. El Padre de gloria, el Señor de gloria y el Espíritu de gloria. Estos tres es el Dios de gloria. Es un solo Dios, Dios de gloria. Nuestro Dios es un solo Dios. Por eso, delante de nosotros, no pongamos imágenes para contemplar y aprender. Se fue sobre la cruz. Si yo he muerto sobre la cruz, ¿cómo voy a traer una imagen delante de mí? ¿Cómo voy a traer una imagen? Si yo estoy muerto. Los muertos, hay uno que dice que los muertos no hablan, los muertos no mueven, los muertos no hacen nada, porque están enterrados, ya son polvos. Pero el espíritu de vida que entró en ti y te dio vida eterna por la resurrección, por la obra, terminó. La obra de la cruz cubrió todo lo contrario. La resurrección del Señor Jesús hizo algo todo nuevo para Dios y para nosotros. Él nos trajo a Dios como hijos, que antes Dios no tenía hijos. El pueblo de Israel, él quiso de llamarse padre a ellos no podían, no querían padre. Abraham, tenemos Abraham por padre. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Dios puede levantar piedra. De esta piedra, hijos de Abraham. ¿Cuál es esta piedra? Juan el Bautista. Recuérdense cuando Josué entró en la tierra del Jordán. ¿Qué hicieron? Sacaron 12 piedras del Jordán y las pusieron en la tierra al otro lado donde pasaron. Y Juan estaba bautizando allá. Y por eso él dice, estas piedras, Dios puede levantar de estas piedras, que es el testimonio para ustedes, hijos Abraham. Qué grande este tesoro que tenemos. Dios es nuestro tesoro. Dios es el Dios de gloria es nuestro tesoro. ¿Y qué somos? Nosotros a veces iremos trabajando así para preparar nuestra familia y necesidad al lado. Y a veces si dormimos sin pan o sin comer, ¿vamos a morir? No. No. Es solamente para darte de conocer y reconocer, oh, tú tienes parte en el Dios de gloria. El Dios de gloria te buscó, te amó. ¿Quién mejor que eso? ¡Qué predestinación! ¡Qué predestinación! ¡Qué amor! Él nos conoció antes del principio del mundo. Antes del principio del mundo nos escogió en él. Ese Efesios 1, primer verso, tercer verso, cuarto verso. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo.
Sí, la comparación, yo siempre digo esto a los hermanos y donde estoy a veces, lo que aquellos van a heredar el reino, dice, venir benditos de mi Padre, que el reino preparado a ustedes desde la fundación del mundo. Ese no es la iglesia. Ya, esto te dice, no son la iglesia. La iglesia antes de la fundación del mundo. Antes y desde. Nosotros antes. Y ellos desde. Va a ser mucho desde la fundación del mundo. Todos los judíos. Pero la iglesia no tiene parte en eso. La iglesia, hijo, con el hijo. La imagen de Dios mismo. Todos sostienen en él. Mis queridos hermanos, ya... Gracias, hermano. Muchas gracias. Parece que el hermano Iván Flores quiere decir algo. Sí, Que hermano, Dios quizás bendiga. Muchas quiero gracias. dejarlo como para la próxima reunión. Quizás podríamos centrarnos en el propósito de la carta, para darle contexto a la carta de Colosenses, porque la hemos leído, o sea, hemos leído texto aislado, pero lo que yo entiendo de esta escritura, partimos con el versículo 15, cuando dice que él es la imagen del Dios invisible, porque en Isaías 40 él hace una pregunta y respecto a esto de la imagen. ¿A qué pues me haréis semejante a Dios? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Isaías 40 le explica, ¿cierto?, algo que es muy natural en el hombre, que es lo visible, lo que ve, lo que percibe con los sentidos. Y en esta carta, estos son los primeros creyentes, ¿cierto?, de las cartas apostólicas, las primeras, la iglesia, de hermanos judíos. De hecho, termina esta carta diciéndole que, mencionando a algunos hermanos, que son los primeros de la circuncisión. En los últimos versículos. Entonces, yo lo que veo, y que he meditado mucho y no quería compartir escuchando, en realidad, que Dios tiene un propósito en esta carta, esencialmente porque son judíos que vienen con toda además que están perseguidos, con una doctrina de años, y les ha sido revelado un misterio, que explica el Señor cuál es el misterio. Ellos acaban de ser iluminados, pero hay una fuerza contraria por la cual Pablo está luchando, y sostiene una gran lucha, dice, y está prisionero además, pide al final que oren por sus prisiones, y lo que hace es centrar a nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen, o sea, esa imagen que el hombre no le podía componer, que no lo podía hacer ni de oro, ni de cerámica, ni de madera, ni de nada, era imposible. Él ahora dice, pero este mi hijo que nació de mujer, el hijo del hombre, él es la imagen. Entonces, como todos nosotros sabemos, nuestro Señor Jesucristo fue perseguido a muerte, de hecho por eso murió, y el apóstol que está escribiendo fue uno de los perseguidores a muerte de Jesús, el hombre, rechazando absolutamente al que Dios había provisto para salvación, para reconciliar al hombre con él. Entonces, acá en esta carta él está centrando a los hermanos judíos nuevos que consideren a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, es algo muy grande. O sea, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí está lo que el hermano mencionó de Tomás. Tomás, con este judaísmo arraigado en su corazón, dice, resucitó el Señor. No, si no toco, ni veo, ni pongo mi mano en su mano, yo no voy a creer. Eso lo dijo él. Y el Señor, muy atento a lo que él dice, 8 días después va y le dice, Tomás, entrando, Tomás, ven, pon tu mano acá. Y agrega, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Entonces, yo lo que entiendo, hermanos, que Dios quiere que pongamos la mirada en lo invisible,
Si habéis resucitado, pone la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En otra parte dice, no en las de la tierra. ¿Mm? Y para nosotros hoy día no estamos perseguidos por el judaísmo en cierta forma, pero hoy día estamos en un mundo de incredulidad en que Dios está totalmente fuera. El mundo no cree, o sea, aún la iglesia está muy debilitada, muy debilitada, como yo creo que todos los hermanos están experimentando que la iglesia, el grupo de creyentes en general se ha debilitado. El poder de la resurrección no está manifestado en nosotros. Vivimos agobiados, vivimos afanados, vivimos turbados por muchas cosas, no con la potencia del Señor. Y es la lucha que yo creo que estamos sosteniendo hoy día. La iglesia se están quedando vacía, en realidad no se están, hay debilidad. Y pienso yo que es lo que ocurre al fin de los tiempos. O sea, el Señor hallará fe en la tierra, le preguntó, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, quisiera quedarme, hermano, con esto además hablamos cuando dice que Él tomando forma de Dios, acá lo dice claramente, el Señor quiso que Él en habitase toda la plenitud de Dios, eso significa. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, por eso es la imagen. Pero no, claramente entendemos que no se refiere a una imagen para ser percibida con los sentidos naturales nuestros, sino como todo lo de Dios mediante la fe. El tema de la fe es lo que Pablo de hecho ora por ellos, por la fe, que sean fortalecidos en la fe. ¿Sí? Y es lo creo yo, hermanos, y con esto quiero terminar, que yo por lo menos mi familia he estado compartiendo con mis hijas, mi esposa, un versículo que Dios puso esta semana: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque todas las dificultades apuntan a fortalecer la fe. ¿Mm? Todo el trabajo de Dios quiere que no dejemos de creer. ¿Mm? Que así como lo conocimos, andemos en Él cada día. Y si Pablo dice que tiene una lucha, yo creo que nosotros tenemos la lucha de que todo atenta contra nuestra fe. Los dardos de fuego, ¿cierto? Que el maligno nos envía todos los días, tanta información anti Dios que hay hoy día, apunta a debilitar nuestra fe, a apartarnos de eso que el Señor puso en nuestro corazón. Entonces, dejaría eso, hermano, como ejercicio, buscar el propósito en el libro de cuál es el contenido de la carta, qué es lo que Dios quiso transmitir a través de Pablo a los colosenses. Eso. Muy bien, hermanos. Damos gracias al Señor por esta mañana. Ya estamos en la hora. Y vamos a orar para concluir. Voy a detener la grabación. Ahí.